Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Rocío y esto es Libros al Alba. En el vídeo de hoy vengo a hacer algo que había empezado en un vídeo anterior y que pensé que me iba a dar tiempo a hacer todo en un vídeo, pero imposible. Conociéndome ya debería saber que no iba a ser capaz porque me iba a enrollar demasiado. Y es que vengo a hablaros del resto de lecturas que hice a lo largo del verano, que en otros años creo que sí he podido hacer este vídeo en uno solo, pero no sé, tampoco he leído tanto comparado con otros años, o sea, no ha habido diferencia en el número de libros, yo creo, pero cada vez, no sé qué me pasa, que en vez de aprender a contenerme y a resumir, cada vez hablo más. Así es que no quería hacer el vídeo demasiado largo, ya me estoy enrollando, este va a ser igual de largo, así que definitivamente vengo a hablaros de la segunda parte de las lecturas que he hecho a lo largo del verano. Pero antes de empezar, ya sabéis, os recuerdo de qué maneras podéis apoyar al canal, y es que podéis suscribiros si aún no lo habéis hecho, apretar a la campanita para que YouTube os avise de futuros vídeos, podéis darle a me gusta, no me gusta, compartirlo con otras personas que puedan estar interesadas y por supuesto dejarme un comentario con qué leísteis a lo largo del verano, qué leísteis concretamente en agosto y cuál ha sido vuestra lectura favorita de este último mes de verano, porque septiembre, vamos a no autoengañarnos, septiembre ya casi es otoño, aunque en la realidad no lo sea. Y bueno, por supuesto también os dejo aquí debajo mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo y el enlace al grupo general del club de lectura de Una Fantasía de Club por si os apetece uniros a las lecturas que estamos haciendo. Y también os dejo el enlace al recién estrenado Patreon y os agradezco muchísimo porque ya somos allí 5 o 6 personas y es de verdad... No sé, no tengo palabras de agradecimiento y por ese apoyo y por ese estar conmigo siempre en todas mis ideas locas. Así es que, pues eso, os lo dejo por si queréis echar un vistacillo a qué contenido extra es el que se ofrece por allí. Y ahora sí, comenzamos. Y me hace muchísima ilusión empezar hablando de este libro en particular porque está escrito por alguien a quien quiero mucho. Y se trata de Siempre nos quedará Seúl, de Miquel Fernández, de Mikey F. Y es, de verdad, o sea, la emoción cuando yo tuve ya ese libro entre manos y cuando empecé, ¿no?, a leer sus páginas, era como eso, tienes al final el sueño cumplido de alguien entre tus manos y es algo muy bonito, y más aún pues cuando es una persona a la que quieres, ¿no?, y que está dentro de tus amigos. Entonces es, pues eso, es todavía mayor la ilusión y la emoción. Es un libro muy ligero, muy divertido. Ya sabéis que es una especie de retelling, reinterpretación, de persuasión, pero con un punto muy mamarracho, con mucho de Corea. Y es que aquí lo que tenemos es, pues es una historia al final de segundas oportunidades, pero bien llevada, ¿sabéis? No es este punto tóxico de te he hecho mucho daño y ahora quiero otra oportunidad, sino simplemente que por circunstancias del destino los protagonistas principales de esta historia tuvieron que separarse y físicamente, quiero decir, ¿no? Entonces esta separación conllevó algo más, pues eso, la separación de la pareja. Y años después, nuestro protagonista, que vive en Bilbao, decide que después también de una serie de pues momentos convulsos a nivel personal, pues va a volver a Corea, se va a mudar a Corea y va a volver a aquel lugar en el que fue feliz en su momento. Y tiene allí pues a su mejor amiga y está en contacto con ella. ¿Qué pasa? Pues que la persona con la que terminó la relación era el hermano de su mejor amiga, entonces va a ser inevitable este reencuentro. Vamos viendo un poco pues cómo se dan esos reencuentros, qué es lo que ocurre, un poco pues todo ese diálogo interno de nuestros protagonistas y cómo se sienten, y hay mucho mamarracho por el camino, hay situaciones pues que quizás son incómodas y cómo las llevan ellos, ¿no? Y tienes ese punto cotidiano, ¿no?, de estar dentro de la cabeza de cada uno de ellos y de ver cómo se enfrentan a esto. Luego tienes ese momento también de pensar en qué punto se quedaron nuestras emociones, si hemos sido capaces de superarlas, si no. O sea, tienen ese punto de profundidad, pero tratado de una manera muy divertida, con escenas, pues eso, que quizás son pues muy cómicas, ¿no? Y luego pues también tenemos esa relación de amistad con su mejor amiga, de reencontrarse consigo mismo, de
de decidir un poco tomar las riendas y ver quién es, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Una historia muy divertida, me encantó, la ambientación es lo justo para que sientas que estás dentro de esa cultura, pero no tanto como para pensar que es, pues como me ha pasado con otros libros, pues simplemente mira cuánto sé sobre este tema, ¿no? Entonces nada, es el punto justo y además es un libro súper cortito, es que te lo lees de una sentada, dos como mucho. Se nota además mucho el puntito pues eso, de estar escrito por quien está escrito, porque si tú conoces y sigues los vídeos, que estoy segurísima que sí, de Mikey, pues claro, vas a notar perfectamente pues eso, esa manera de expresarse y ya digo, y cuánto ha puesto de él en este libro. Así que, de verdad, muy recomendable, lo he disfrutado mucho y me ha gustado y me ha hecho mucha ilusión leer este primer sueño cumplido, ¿no? Lo siguiente que leí, me apetecía algo cortito también, algo ligero para meter entre medias y de repente me acordé de los libros de la pentalogía de, no recuerdo, no sé qué del Cardo, la sombra del Cardo, no recuerdo, la pentalogía de Aki Shimazaki, que yo había leído ya Hozuki, la librería de Mitsuko, y en este caso pues yo leí el primero, que es Azami, el club de Mitsuko también. Y aquí lo que encontramos es una historia, todos son como muy intimistas, como muy pausados, este tipo de literatura tan asiática que no te habla de nada, pero lo que te está contando es la vida de alguien, ¿no? Entonces es como muy cotidiano, muy reflexivo, muy introspectivo. Tenemos el punto de vista de una persona que está viviendo momentos bajos en su matrimonio y es como que es víctima de la rutina, víctima de una relación en la que el amor ya quizás está viviendo sus últimos coletazos y parece que todo va bien, se llevan bien, llevan una rutina diaria buena y entonces él añora de repente, se sorprende a sí mismo recordando lo que fue su primer amor y de alguna manera se reencuentra con compañeros de esa etapa escolar, recuerda todo aquello, ¿no? Y lo que sintió y cómo era, y van ocurriendo cosas y claro, lo que tienes es ese momento de tu vida en el que tienes esa dualidad entre la nostalgia, el deber, tu relación, un poco la paternidad, el mundo laboral y como que tienes esa crisis, te sientes un poco perdido y desubicado y claro, pues quizás empiezas a sentir que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y pues tenemos ese camino, ese tránsito de nuestro protagonista con su pasado y con su presente, y cómo intenta que dialoguen ambas partes, cómo tiene ese conflicto interno con lo que quiere, lo que debe, lo que puede, lo que tiene. Entonces eso es muy particular y quizás no está hecho para que tú lo comprendas o para que estés a favor o en contra o para que el protagonista te caiga bien, sino que simplemente te está exponiendo cómo pueden ser las emociones de una persona que se encuentra en esta situación, ¿no? Y un poco que se ve afectado por todo esto a su alrededor, ¿no? Así que es muy corto, este sí que se lee de unas, o sea, tú te lo empiezas y te lo acabas en una sentada. Me ha parecido muy interesante y me ha hecho pues ver esa conexión que tiene con el segundo libro que yo ya había leído en su momento. El punto de vista es desde un personaje distinto, a pesar de que, como digo, las historias hablen de alguna manera. Y eso es muy reflexivo, muy pausado, no tiene acción, estos libros no pretenden esto, pero está muy bien escrito, que si le das una oportunidad me parece una buena manera de iniciarte, ¿no?, en este tipo de literatura. Luego os tengo que hablar, por supuesto, que tenía que haberlo dicho también, de la lectura conjunta del mes de agosto, porque ya sabéis que el club de lectura no se tomó vacaciones. Lo que salió escogido fue Cómo vender una casa encantada de Grady Hendrix, que pues para mí ha sido el tercer libro que leo del autor, y es que el listón estaba muy alto porque yo me estrené con el autor con Guía del Club de Lectura para matar vampiros, que es que me encantó, todo un descubrimiento, ¿no? Luego leí el de Grupo de Apoyo para Final Girls, que también me encantó, y aquí me he vuelto a encontrar con el autor y con ese mismo estilo, pero me ha fallado una parte, y ahora os explico. Aquí lo que tenemos son dos hermanos que de repente, bueno, ella, la protagonista, que es desde la que vamos conociendo un poco la historia,
recibe la llamada de su hermano diciendo que sus padres, desgraciadamente, pues ya no están entre nosotros y que, bueno, pues que tiene que volver, evidentemente, ¿no? Pues vive cada uno en una zona diferente de Estados Unidos y que tiene que volver, ¿no? Pues evidentemente, pues tema entierro, funeral, tal, y luego pues por el tema de la casa que queda para ellos y que tienen que hacerse cargo de pues prepararlo todo pues para su venta, para lo que sea, ¿no? Así es que pues eso, ella tiene que volver con la particularidad de que su madre era una persona un poco diferente, era una persona pues bastante obsesionada, diría yo, con el tema de los títeres, el teatro de marionetas, todo esto, y ella creaba estos títeres, esas marionetas, estos muñecos, ¿no? Y claro, a ella le dan bastante mal rollito, no tiene buen recuerdo y para ella, pues eso, ella no se llevaba de hecho muy bien con su madre y tiene esa sugestión cada vez que entra a casa porque eso, el tema de los muñecos, yo la comprendo, da un poquito de mal rollo, ¿no? A ver, es cierto, el título te dice cómo vender una casa encantada, sabemos que algo va a pasar por ahí, ¿no? Que va a tener ese puntito sobrenatural y es algo habitual en el autor. Es cierto que en la lectura conjunta ha habido gente que ha dicho yo no le veo el humor, yo no le veo el humor, yo sí se lo veo. Porque no es un humor de me río porque es muy evidente, no te va a hacer reír así, sino que es algo macabro, ¿sabéis? ¿No? Son escenas que te resultan tan inverosímiles que quizás tienen ese punto de ser tan absurdas que te hacen decir, Dios, está pasando algo muy chungo, pero es tan ridículo que hace una gracia que no tiene, que si tú te vieses en esa situación no te estarías riendo, evidentemente, ¿no? Pero visto desde fuera puedes percibir cómo de ridículo es o incluso eso, cómo de inverosímil, pero está pasando algo chungo, ¿no? Entonces eso es un humor muy negro. Pero aquí yo creo que lo que ha fallado un poquito para mí, siendo un libro que me ha gustado, no tanto como los otros, pero me ha gustado, me ha fallado que ha habido un punto intermedio en el que repite un poco el mismo patrón todo el tiempo y es pues determinadas visitas que tienen que hacer nuestros protagonistas a esta casa, cosas que ocurren dentro y que en lugar de intentar buscar soluciones vuelven a hacer lo mismo, salen de la casa y luego vuelven, hacen algo, pasa algo y se van. Y entonces hay 2 o 3 escenas bastante largas que vienen a contar algo parecido. Y yo creo que este es el punto en el que ha dado el bajoncito, ¿no? La historia. Porque luego, ya digo, tanto el inicio como el final me ha parecido que funcionan muy bien. O sea, cómo te plantea la historia, cómo te plantea esa ambientación, esa casa, el primer contacto que tienes con esa casa, funcionan bastante bien. Y el final también tiene algunas cuestiones que a mí me han funcionado mucho, cómo se resuelve todo, cómo es la resolución del libro y todo esto me gusta bastante. Pero ya digo, medio ha habido un poquito de estamos repitiéndonos, ¿sabes? O sea, podríamos haber acortado un poco por aquí. Pero bueno, en cualquier caso, a mí es que me gusta el autor, me gusta su estilo y en este caso además pues tratamos un poco el tema del duelo, de cómo llevamos la pérdida de alguien y es un poco emotivo, ¿no? Luego también pues siempre aparecen dentro de sus libros relaciones entre mujeres que a mí me encantan porque no es la relación que te puedan mostrar de una mujer que tiene que quedar por encima de la otra, sino que son mujeres que siempre se apoyan, se compenetran muy bien, se entienden hasta en las cosas más absurdas y más locas, se apoyan y se creen y no sé, y se entienden y eso me gusta mucho, ¿no? Pues eso, me ha gustado, no está a la altura para mí de guía de club de lectura para matar vampiros, pero me ha gustado y tiene ese punto emotivo de eso, de sentir esas fases del duelo. El siguiente libro que también he leído en lectura conjunta, pero ha sido con el club de lectura de Eva Urosa, Evita Lecturitas, con lo que era en su momento el Callejón del Misterio y que ahora ha reunificado con todos sus clubs en el Callejón de los Libros. Elemental, querida lectora, que es de estos libros de Cozy Mystery de Alma, y que me ha encantado también. Es cierto que para mí los top son siempre los culinarios, porque me encanta ese toquecito acogedor que siempre da la comida, pero es que en este caso, aunque el ambiente es más bien literario, porque estamos hablando de una librería, y una librería especializada en Sherlock Holmes, además tiene pues
merchandising de películas, cosas de libros más nuevos que están basados o ambientados o que son retellings de obras de Sherlock, no sé. Todo lo que tiene relación con el mundo de Sherlock, pero en esta especie de librería barra tienda temática, ¿no? Pero aparte de eso, que ya de por sí es un punto muy a favor, porque todo lo que sean librerías y tal es bien, también tenemos ese punto de la comida, porque nuestra protagonista es dueña de un edificio y que tienes por un lado la tienda, la librería, y además es dueña de la mitad del local contiguo, que es una tetería, una cafetería, algo así, ¿no? Entonces, pues claro, tienes también ese punto, lo justito de punto culinario, porque te habla pues de té, de dulces y tal, y eso siempre, pues como digo, es que le da el plus añadido. Así es que esto lo tenía todo, libros y comida. Perfecto, el combo perfecto. Aquí lo que tenemos es a nuestra protagonista, como digo, que regenta esta librería, que tiene un carácter muy peculiar. Ella es británica, pero vive en Estados Unidos. Bueno, reciben un grupito, una excursión de mujeres que vienen a hacer una especie de afternoon tea o algo así a la tetería. Y luego pasan a la librería a hacer una serie de compras. Algo ocurre y de repente nuestra protagonista encuentra una revista que no es de la tienda, en la que hay algún relato de Arthur Conan Doyle y está relacionada con el mundo de Sherlock y todo esto, ¿no? Entonces, pues ella encuentra esta revista con una tarjeta. Y cuando va a investigar un poco al respecto, pues resulta que hay todo un jaleo organizado alrededor de la revista y de la familia que poseía esta revista. Ya sabéis, tenemos aquí determinado crimen y todo se va liando, y ella es pues la persona que va a estar casi como sospechosa, va a estar queriendo limpiar su nombre y evidentemente queriendo averiguar qué es lo que ha pasado con pues lo que ha ocurrido, ¿no? Esta fatalidad que ha ocurrido, ¿no? Entonces, pues eso, vemos su carácter, tiene un carácter muy peculiar, muy parecido al del propio Sherlock, porque es como una mente que va 20 pasos por delante, que es súper perceptiva, que se fija en todos los detalles para ir hilando y deduciendo, ¿no? Pues de determinadas cuestiones que van a ayudar a avanzar en la historia, o es capaz de calar muy bien a las personas, pues no sé, un poco de dónde vienen, qué hacen con su vida, está muy pendiente de los acentos, de cómo van vestidos, de todo, para eso, para ir sacando conclusiones sobre cada uno de ellos, ¿no? Entonces eso es muy peculiar, es muy particular. Lo que sí me he dado cuenta es que, por ejemplo, en el caso de Sherlock, he visto que era una persona más fría, ¿no? Que, a ver, es muy impulsivo, pero es muy contenido en sus emociones. Y en el caso de esta protagonista, a pesar de que es cierto que no es súper emotiva y súper visceral, sí que tú vas viendo dentro de su mente más cuadriculada cómo ella piensa y cómo ella siente, y te das cuenta de, pues eso, de que también es una persona con emociones intensas, ¿no? Así que eso sí que he notado la diferencia un poco, ¿no? Yo creo que corrigiendo un poco ese carácter de Sherlock que a veces es tan chocante. Y ella es chocante en muchas ocasiones, pero también te das cuenta de eso, de sus emociones. Y bueno, pues eso, ella va investigando, vamos viendo cómo se relaciona con los demás, con su socia, con sus empleados, con la policía, con todos, ¿no? Y cómo va dando pasitos a lo largo de la investigación. Me ha gustado muchísimo, ya digo, por la ambientación en la librería, en la tetería, en ese pueblecito, todo lo que sea, pues eso, esa ambientación más de pueblo, tal, es maravilloso. Y cómo iba avanzando la investigación, cómo ella iba deduciendo las cosas, no sé, me ha gustado mucho. Sí que es cierto que yo me olí un poquito de qué iba la cosa. A ver, está hecho para que tú dudes de todo el mundo, evidentemente, ¿no? Pero es que hubo algo, nada, detalles. Yo creo que también tengo un poco la mente así, de cuadriculada y de deductiva en ese sentido, no sé. Pero bueno, en cualquier caso, yo sí que fui viendo un poquito con algún personaje en particular, pues alguna contestación o alguna cosa que me daba pie a pensar, esto no está puesto aquí por nada. Entonces, finalmente, cuando llegamos a la resolución, dije, vale, no me sorprende, aunque entiendo que sí que es diferente a lo que te podías esperar, ¿no? Pero a mí no me sorprendió. Aún así lo disfruté mucho, me ha gustado muchísimo, y ya hay un segundo libro de esta colección, así es que pues estoy segura de que lo voy a leer. La última lectura conjunta que hice fue
La voz de las espadas de Joe Abercrombie, ya sabéis que es uno de los grupos paralelos que tenemos en el club, que el mes anterior habíamos terminado Ciudad de Jade y pues empezamos con la trilogía de La Primera Ley de, como digo, de Abercrombie. Me ha fascinado también. Yo sabía, tenía claro que este autor me iba a gustar, que su estilo me iba a gustar. Tenía ganas de una fantasía así como más oscura, más cruda, más bruta, ¿no? Más de no me voy a cortar, no te la voy a blanquear, no va a haber o sea, aquí va a haber sangre, aquí va a haber enfrentamientos chungos, aquí va a haber nivel tema escatológico así sin cortarme también. Y no sé, yo sabía que iba a ser algo así más impactante, ¿no? Más real, más crudo, con esta estética también medieval. Aquí lo que tenemos es una serie de personajes diferentes que van a ir avanzando en su historia personal de manera que acaban convergiendo todos en un mismo punto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Logan Nueve Dedos, que le llaman el sanguinario no por nada y que pues es una persona que ha sufrido bastante a lo largo de su vida y se encuentra, de hecho es el primer personaje que nos encontramos, que de repente nos sueltan en mitad de la acción con él y estamos como un poco perdidos. Y es que, bueno, pues ha habido una tragedia y él se encuentra solo y tiene que luchar por su vida, ¿no? Para intentar salir adelante, para ir en busca de... Tiene un don muy particular porque puede hablar con algo sobrenatural y este algo le dice que tiene que ir en busca de otro personaje. Tenemos a Bayaz, que es el primero de los magos, que bueno, pues al final es la persona que ostenta un poco ese poder sobrenatural dentro de este grupo tan heterogéneo. Entonces, bueno, pues es alguien muy antiguo y tenemos pues ese elemento de poder, pero es como también muy brusco, ¿no? Cuando hablas con él, ¿no? Luego tenemos a otros protagonistas, Glokta, por ejemplo, que es, bueno, personajazo que resultó ser alguien al que habían estado torturando en su momento cuando hubo unas guerras anteriores y que finalmente quedó liberado cuando volvió a su reino. Ahora él es el torturador, él pertenece a la Inquisición, que se le llama, y que, bueno, pues él tortura también para sacar información y va moviendo hilos por detrás dentro de pues esta institución, ¿no? Para el reino. Tenemos, Glokta está bastante perjudicado de aquello, tiene muchas secuelas físicas, te lo describen y tú te lo imaginas como alguien muy mayor y luego es una persona de 30 y pocos años, o sea, es muy chocante, ¿no? En ese sentido, y lo mejor es estar escuchando sus diálogos internos, ¿no? Tú vas leyendo lo que él piensa y es muy divertido porque el pobre está acabado, pero tiene que dar apariencia de que no, está fatal, lo pasa mal, le duele todo y te va contando con ese punto irónico, pues eso, todo lo que piensa, ¿no? Y es muy divertido cuando lees sus puntos de vista. No sé, tienes diferentes personajes. Tienes otro que es el típico chico de la nobleza que está ahí puesto por su apellido y que es el típico canallita que solo quiere beber, solo quiere pasárselo bien y sabe que va a tener la vida solucionada, pero está ahí puesto porque va a haber una competición, una exhibición, un campeonato. Él tiene que participar, pero se lo toma sin ganas, no sé qué, total. Es el típico personaje que ya digo, de perfil de soy un noble, estoy aquí porque puedo y me lo puedo tomar como me dé la gana porque mi vida está resuelta, ¿no? Pero bueno, van pasando cosas con él también, vamos viendo esa evolución. Es cierto que tenemos escasez de personajes femeninos y es algo que, según tengo entendido, se soluciona más adelante, pero bueno, tenemos un par de personajes. Uno de ellos está ahí puesto y me han quedado ganas de que explote un poco más sus posibilidades, ¿no? Porque creo que tiene mucho potencial y que espero que me dé más en siguientes libros, ¿no? Y luego tenemos otra protagonista femenina que es muy cañera, no tiene filtro, no tiene freno, no sabe cuándo parar y le tienen que poner siempre como hey, chica, relaja porque es que nos vamos a meter en un follón, si no a ti, al resto, a todos y yo que sé qué va a pasar aquí, así que control. Entonces tenemos muchos perfiles diferentes de personajes y tenemos una historia que se cuece a fuego lento, pero no dejan de pasar cosas, o sea, no es frenética la acción, pero siempre estamos avanzando. Hay mucho lore, mucha historia, mucha política, mucho de dónde venimos, entonces eso,
hay mucha información, muchos datos y no paran de pasar cosas y de haber diferentes conflictos en cada zona, pero no es súper frenética, no es acción, batalla, combates, no sé qué, no es eso. No paran de pasar cosas, pero es muy introductorio y te deja en un punto en el que sabes que se viene lo más grande, ¿no? Digamos que es como que ha sido como que hemos estado disponiendo las piezas en el tablero y que ahora es cuando empieza el viaje. Y ya tengo que cerrar con esto porque no he podido leerme el Metal Perdido, pero sí me he leído la historia que va, pues eso, antes de ella, y es Historia Secreta, que es la que yo quería leer. A ver, esta la puedes leer cuando termines la primera era de Nacidos de la Bruma, o la puedes leer ahora cuando terminas Brazales de Duelo y antes de leerte el último libro, que es como digo, el del Metal Perdido, el último, que ya cierra con todo lo que hay de Nacidos de la Bruma. Quizás para mí ahora mismo, es que yo tengo dudas, pero quizás me hubiese gustado leerlo al terminarme la primera era. De momento, voy cambiando por días, pero de momento, no sé, siento que después de terminar la primera era me hubiese gustado leer esta historia. Es una historia cortita, no sé si llega a las 200 páginas. A ver, es cortita dentro de lo que es Sanderson, porque esto podía ser un libro cualquiera de otro autor, ¿no? Pero bueno, es una historia corta, no puedo decir absolutamente nada porque es historia secreta. Entonces por algo se llama así, ¿sabéis, no? O sea, no puedo decir nada absolutamente de qué va, solo que es como otra manera de ver la misma historia que ya conocemos, ¿sabéis? Entonces es muy interesante, muy interesante. Es verdad que precisamente por conocer ya lo que está pasando, hay momentos en los que digo, avanza, 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 que quiero seguir, que quiero saber más. Brutal, maravillosa, me ha gustado mucho y tengo altas expectativas con qué puede estar pasando detrás de la historia que ya estamos siguiendo y cómo influye esta historia secreta en todo lo demás. Así es que me ha encantado ver las referencias, me ha encantado ver las conexiones, me ha encantado ver todas las dudas que me deja abiertas. Eso sí, eso, mínimo, por favor, hasta que no leáis la primera era, ni se os ocurra acercaros a esta historia. Y ya estaría, estos son todos los libros que leí ya, ahora sí, con esto cerré. De hecho, Historia Secreta me la leí el último día de agosto y se lee súper rápido. Han sido grandes lecturas, es que no puedo decir, o sea, no he tenido ninguna decepción, salvo Agatha Racing, que ya os lo comenté en el vídeo anterior. No he tenido ningún libro que me haya decepcionado. O sea, es que he tenido muy buenas lecturas este verano, he disfrutado mucho. Como he dicho antes, dejadme saber qué habéis leído y si habéis leído alguno de estos, cuál es vuestra opinión sobre ellos. Y nada más, os dejo aquí debajo, como os digo, mis redes sociales por si les queréis echar un vistazo. Recordad echarle un ojillo al Patreon por si os interesa algo de lo que voy a ir compartiendo y ya estoy compartiendo por allí, que ya está habiendo bastante movimiento. Y pues nada más. Muchísimas gracias por estar aquí en un vídeo más. Nos vemos en el siguiente. Chao.